Dios me castiga, y siempre cuando por nuestras acciones, por nuestras decisiones, tal vez estamos en un episodio amargo, echamos la culpa a Dios y no asumimos nuestras propias consecuencias. Hoy en día, frente a las circunstancias que estamos viviendo de la sequía, la mayoría empieza a rumorar entre ellos diciendo: es que es castigo de Dios, es final de los tiempos, se escucha en el Apocalipsis. Y así sacamos infinidad de criterios donde vamos con una cadena interminable, que hay personas que dicen: si Dios existiera, entonces ¿por qué hay tanta sequía? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza, tanta injusticia? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con los políticos? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con los narcotraficantes, con los que dedican a la delincuencia? Y empezamos nosotros a mirar tantas letanías diciendo que Dios castiga. ¿Por qué desde pequeño no nos enseñaron que debemos ser conscientes? De acuerdo a nuestras acciones, escogerás el camino de la paz, de la libertad, o tendrás también el camino de la cárcel y la esclavitud del pecado. No nos han enseñado desde pequeño que si nosotros actuamos mal, sabemos cuáles son las consecuencias. No es culpa de Dios, no es que Dios nos castigue, pero si actuamos de la manera correcta, también sabemos cuáles son nuestras consecuencias. Eso no nos educaron desde pequeños, sino siempre nos pusieron como, no sé, como una etiqueta, que Dios es malo, que Dios te castiga, asado, cocinado, X y Z. No, mis hermanos, Dios nunca puede ir contra sí mismo. Él no puede ser malo, Él no castiga, Él nunca castiga. Son nuestras acciones la que nos ha llevado a estar donde estamos y vivir como vivimos. Somos buenos para interpretar, al menos en los campos. Decimos: es tiempo de luna tierna y no hay que sembrar, no hay que lavar porque la ropa se daña y no produce los productos. Al menos eso en el campo se escucha con frecuencia. Es 5 de luna y así sucesivamente. Hoy va a llover, como dice el Evangelio, pues llueve. Hoy va a hacer sol, pues va a hacer sol. Y aquí es cuando Jesús es fuerte al decir la palabra: hipócrita, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Hoy, ¿qué nos conviene hacer? No solo quejarnos, no solo reclamar, porque todo echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Es bueno victimizarnos y nos victimizamos todos. Cuando tienes problema, cuando te va mal en la vida, entre comillas, pero es de acuerdo a nuestras decisiones y acciones, ¿qué decimos? Ellos son los culpables. Es la culpa del gobierno, es la culpa de la iglesia, es la culpa de la sociedad, es la culpa de los políticos, es la culpa, y todo mundo echamos la culpa a los demás. Pero ¿por qué no asumimos y nos damos cuenta que nosotros somos consecuentes de lo que estamos enfrentando? Así como interpretamos si llueve, hace sol, el 5 de luna, luna tierna, ¿por qué no interpretamos también y no juzgamos a nosotros mismos lo que conviene hacer, que es cambiar nuestras decisiones, nuestras acciones y ser mejores? Hoy nos quejamos de lo que vive el mundo, pero la pregunta, ¿qué hace? El problema está. La pregunta, ¿qué hacemos para cambiar? No vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar la sociedad, pero ¿cómo haces para cambiar tu vida? Para cambiar mi hogar, el lugar donde vivo, para llegar al cielo. No hay que ser buenos. Para llegar al cielo no hay que ser buenos. Para llegar al cielo hay que ser santos. Porque muchos dicen: yo soy bueno,
no robo, no mato, no hago daño a nadie. No, para llegar al cielo no hay que ser buenos, hay que ser santos. Y la santidad lleva a una radicalidad, a entregar su vida. Porque muchos dicen, yo no hago mal a nadie, pero tampoco haces el bien. Aquí yo debo interpretar qué es lo que Dios me está pidiendo. Por ejemplo, en la pandemia todo el mundo decía verdad, uy, el fin del mundo y tantas cosas. Y hoy, bueno, no sé, tal vez las circunstancias ameritan, donde en el continente nos han dicho que van a quitar 14 horas la energía. Gracias a Dios aquí tenemos energía en Galápagos. Pero allá, en cambio, y empezamos. Uy, culpa del gobierno, fin del mundo. Y empiezan a llamar, ay padre, ¿qué hacemos sin la energía? Dice, te quejas porque no hay luz, pero ¿por qué no reaccionamos y decimos, ese tiempo es también? Porque la crisis nos enseña a ser creativos. La crisis nos ayuda a despertarnos. El Señor nos está pidiendo también recapacitar. Es decir, Señor, te di las espaldas. Tal vez vivís buscando lo material. He sido esclavo del mundo. Mis consecuencias me han llevado a vivir en la muerte, más no en la vida. Mis decisiones han llevado a vivir en la cárcel. Soy esclavo del odio, del rencor, del resentimiento, del materialismo, del consumismo, del hedonismo. Señor, ahora quiero dar nuevamente el rostro hacia ti. Señor, quiero abrazar la cruz, quiero ser mejor. Quiero vivir de la mejor manera, siendo mejor persona, siendo un buen padre, una buena madre, viviendo con plenitud en la vida matrimonial, donde dedican el espacio a orar, el espacio para interpretar lo que nos conviene hacer ahora a nosotros. ¿Qué nos conviene hacer ahora? A darnos cuenta que a veces no valoramos lo que tenemos. Sé que con esto me van a odiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el agua y sin ser consciente, pero ahora voy a ser más radical. A ver, toma un vaso de agua, solo esto vas a utilizar para lavar los dientes. Pero no tomamos decisiones. Ahora ya no se va a ver la televisión. Los deberes de los niños tienen que ser hasta las 6 de la tarde. En el día hay que ahorrarle, perdón, en la noche hay que ahorrarle energía cuando llega. Solo prendemos la cocina o el comedor, las otras habitaciones apagadas. Pero hoy nosotros no somos conscientes, pero nos quejamos. Por ejemplo, utilizamos media hora para ducharnos. Ahora voy a gastar solo 5 minutos para duchar. Ahora voy a ser más consciente, a utilizar el agua donde solo sea lo necesario. Porque es bueno quejarnos, el problema está. ¿Cuál es la decisión? Por eso Jesús dice, ¿por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer? ¿Qué nos conviene hacer hoy ante esta crisis? No una crisis energética, sino una crisis que no es culpa de las autoridades, culpa de la naturaleza. Y dirán, Dios, ¿dónde estás? No, Dios está ahí. Dios no nos está castigando, pero sí también nos está reprendiendo. ¿Ya hasta cuándo? Por ejemplo, en la pandemia, todo mundo se volvió católico, ¿verdad? Todo mundo rezaba. Y después ahora, al mismo pecado, al mismo desorden, a la misma comodidad. Cuando los primeros días, los primeros meses de la pandemia, todo mundo rezaba. Y ahora te quejas, reclamas. Ahora no somos conscientes. Por eso Jesús es fuerte al decirnos hipócritas. Si saben interpretar el aspecto del cielo, que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Hoy ya sabemos lo que vivimos en el mundo. No hay que hacernos los ciegos. Pero ahora, ¿qué decisiones has tomado tú? A ver. ¿Estamos recapacitando para cambiar el estilo de vida? ¿O simplemente nos victimizamos, quejamos y vivimos reclamando? Cuando hay problemas, hay dificultades en tu hogar, no es simplemente quejarse, no es simplemente sentar a llorar, porque algunos piensan que con llorar ya solucionan el problema. No es simplemente coger el teléfono y quejar. A ver, todos estos problemas, esta crisis, a ver, me lleva a qué acción tomar, qué decisión voy a tomar. Y aquí no es la culpa de Dios, no es la culpa de los demás, es tu propia decisión, tus propias acciones, la que te lleva
a vivir en libertad, en paz, en armonía, en comunión con los demás? ¿O tomas tu decisión a vivir triste, quejándote, reprimido, deprimido? Hoy tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué decisión tomas tú? Ante el problema nos ayuda a ser creativos, pero a decir, mira, esto estoy haciendo mal. No, yo tengo que despertar, tengo que reaccionar. Pero hoy no reaccionamos. Por eso Jesús es fuerte. Así como dijo a la multitud de aquella época, también nos dice hoy a nosotros. Hoy nos dice también, hipócritas, ¿por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? ¿Qué nos conviene hacer ahora? No recapacitamos, ¿verdad? Hoy por el corte de energía la mayoría se queja, pero más es caprichos. Uno hay que entender de las personas que tienen que trabajar, y tantas circunstancias sí causa mucho dolor, mucho sufrimiento de millones de personas. Pero eso debe llevarnos también a despertar y a recapacitarnos que estamos haciendo mal. Nos creemos autosuficientes porque tenemos dinero, tenemos tecnología, pensamos dominar el mundo. No, somos seres limitados. Por más dinero que tengas, por más cosas materiales que tengas, pero no podemos hacer llover. No podemos. Por más que tengas, no puedes llenar tu corazón vacío. Por más cosas que tengamos, no puedes sanar tu corazón. ¿Qué nos toca hacer? Por eso posteriormente diré el Evangelio. Cuando vayas con tu adversario al presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino de la vida, valga la redundancia. Tenemos que resolver las diferencias que tenemos con el prójimo. Hoy nosotros vivimos años enojados con las personas que queremos, pero es por inmadurez, por caprichos, por envidias, porque nos dejamos llevar por rumores mal interpretados y nos alejamos de las personas, o somos causantes para que las personas se alejen de nosotros. Ahí deberíamos meditarnos todos, todos tenemos que meditar, empezando por mí, porque es fácil decir, se fue la persona. ¿Por qué se fue? Nosotros somos muy inmaduros, somos muy caprichosos, somos rebeldes como un joven de 13, 14 años. No queremos escuchar, no queremos resolver el problema dialogando, sino que buscamos gritar, insultar y arrojar la enfermedad que llevamos dentro. No, hay que bajarnos, hay que saber escuchar. Todos sabemos conversar, pero no todos sabemos dialogar. Cuando intentamos buscar solución a un problema, buscamos más problema y más dificultades. Y yo no sé, creo que la mayoría, espero equivocarme, pero la mayoría viven enojados. Enojados con sus hermanos, enojados con su familia, enojados con sus primos, enojados con sus amigos. ¿Por qué estamos enojados? ¿Te has preguntado quién es tu adversario? ¿O tú creaste adversarios imaginarios? Porque no hay peor enemigo, no hay peor enemigo que nos haga tanto daño, nuestros propios pensamientos. Porque nuestros pensamientos son los peores enemigos que hacen tanto daño. Porque tú imaginas más llevando muchas cosas antes que de acto. Pongo un ejemplo tal vez muy popular. Tú le invitaste a tu hermano a una fiesta y el hermano no se fue, pero no eres capaz de llamar y decir, hermano, yo te esperaba en la fiesta, ¿qué te pasó? No preguntas y enojado, no voy a esa fiesta y llenas de capricho y de odio y no vas a visitar, pero no pensaste si ese hermano no tuvo para el regalo, se peleó con la pareja, un hijo estaba enfermo,
O él mismo estaba con problemas que no quiso soportar a nadie y prefirió quedar en la casa. O tal vez su hijo estaba pasando por momentos difíciles. Alguien estaba en el hospital. Tantas cosas, pero no nos acercamos a preguntar, hermano o familia, primo, amigo, te esperaba en la fiesta. ¿Qué pasó? No escuchas, sino te dejas llevar por la imaginación que no se fue a la fiesta y yo tampoco me voy. ¿Por qué nos enojamos? A ver, si es que tenemos adversarios, o somos nosotros los adversarios de los demás. Hay que dialogar, hay que aclarar las cosas. Somos nosotros quienes decidimos estar en la luz o en la oscuridad, ser feliz o infeliz. A nuestro frente tenemos el cielo o el infierno. En nuestro camino tenemos buscar la paz, la alegría, la libertad, o nuestras acciones nos llevan, como decían nuestros abuelos, si tú haces malas cosas, tienes dos caminos, el cementerio o la cárcel. Pero si haces bien las cosas, tú tienes para disfrutar del mundo, para ser un profesional o para emprender lo que tú quieras ser y tendrás lo que tú busques ser. Mis hermanos, decía por ahí hoy en la tarde una señora, las cosas no se hacen pues simplemente moviendo varitas mágicas. Hay que sacrificar, hay que esmerar, hay que renunciar a tantas cosas para lograr algo. Porque muchas personas solo ven el triunfo, solo ven los resultados, pero no ven detrás de eso tanto sacrificio. En el camino de la vida cuesta sacrificio, saber reconocer nuestros errores, que nos hemos equivocado, que nosotros somos consecuentes de lo que hemos causado. Si tú sabes que tomar veneno te hace daño y te vas a morir, entonces no vengas luego a decir que es castigo de Dios. Tú decidiste tomar el veneno. Si tú decides quedarte cruzado de brazos, sin luchar por ese matrimonio, por esa familia, no digas que es culpa de Dios que destruyó ese hogar, ese matrimonio. Es tu culpa, tu decisión. Y así podemos enumerar muchas cosas, porque hoy interpretamos que todo es culpa de Dios, que es castigo de Dios. No, no es castigo de Dios. No, Dios no nos castiga. Dios nos pone pruebas en el camino de la vida. Si todos recibimos el bien de Dios, ¿por qué no recibir también males? Pero eso no quiere decir que Dios es malo, pues. Usted cuando no le da permiso a su hijo por el bien de él, ¿es malo? No es malo, usted le está corrigiendo. Le está haciendo entender que no puede mandarse por sí solo, que en el hogar hay reglas, hay normas. Usted lo hace por malo. O sea, su hijo no le limita que no se vaya. Pongamos, si su hijo dice, voy a drogar, usted le manda. Algunos sí, pero otros dicen, no, eso no es lo correcto. Porque quiere lo bien, pues. Así también Dios nos hace despertar. Dice, hey, despierte, reacciona. Pero hoy nosotros no reaccionamos. Hoy, por el corte de energía, valga la ocasión, desde las 4 de la mañana empezaron a llamar, ay padre, ¿qué hacemos sin la energía? Duerma bien y déjeme dormir, a las 6 llámeme para yo más despierto contestarle mejor. Ay padre, el fin del mundo, ayúdeme a interpretar, ayúdeme a orar, pero tú también reza, pues. Ahora quieren al pobre cura que pase rezando las 24 horas y los otros haciendo morcillas para el diablo. No, es el reto de todos rezar, de todos darnos cuenta que nos hemos equivocado. Pero hoy en el camino de la vida, por orgullo, por soberbia, ¿cuántos han muerto sin perdonarse, sin reconciliarse? Y luego hacen un show, porque ese es un show, un circo, que hacen luego abrazando un ataúd, una madera que no escucha ni entiende. Perdóname, papito, no te... vida, ni siquiera les saludaban, ni pedían la bendición. ¿Por qué creen que los difuntos, por qué no creen, o por qué creen que no les dejan descansar en paz a los que ya murieron? Su cargo de conciencia, su remordimiento no le deja descansar en paz a sus seres queridos. Y viven llorando.
lamentando. Es fuerte perder un ser querido. Jesús dice, pero dejen que sus muertos entierren a sus muertos. Los muertos están muertos. Valora a quien tienes a tu vida, en vida, a quien tienes a tu lado. Reconciliarnos. Pero hay personas muy orgullosas, muy soberbias. Por ejemplo, hay familiares que llevan a confesar a los abuelitos o a alguien que está enfermo. Y dice, yo no necesito confesarme. Yo no quiero confesarme. Por eso cuando alguien dice, Padre, quiero que vaya a confesar, yo primero le pregunto, ¿esa persona desea confesar? ¿Esa persona desea recibir los santos óleos? Porque me ha pasado casos, ya están en cuidados intensivos, ya no pueden ni hablar. Y dice, yo no necesito los santos óleos, yo me voy a levantar, de verdad. A veces ni el peor dolor nos doblega del orgullo y de la soberbia. Por eso yo siempre, desde que me ha pasado unas cuantas experiencias, yo pregunto, ¿esa persona quiere confesarse? ¿Quiere recibir los santos óleos? Yo me voy con gusto. Pero topado con realidades que llega uno y dice, ¿y usted quién es? 20 años no me he confesado, pero no tengo pecados, Padre. Jesús dice, mientras vayas por el camino, reconcíliate con tu adversario, para que cuando el juez te entrega a la policía y la policía te mete en la cárcel, y yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. En esta vida hay que pagar todo lo que hacemos. Todo acto tiene repercusión. Al menos yo aspiro a llegar al purgatorio, la metes del cielo, pero con los pecados que hacemos, al menos el Señor nos permite estar en el... ¿Ustedes tienen comprado el boleto al cielo? ¿Cuántos, muchos migrantes dicen, yo quiero que mi pasaporte esté lleno de sellos? No, no dejes que el pasaporte esté lleno de sellos a qué país vayas. Permite que el pasaporte al camino a la vida eterna esté lleno de buenas acciones. Que el pasaporte esté lleno de caridad, de santidad y de acciones buenas. De que hemos reconciliado con el prójimo, para que cuando nos presentemos ante Dios podamos ser juzgados también con misericordia. Pero hoy, ¿con quién estás enojado? Preguntémonos. Empezando por mí, ¿con quién estamos enojados? ¿Con quién no has reconciliado? A ver, hoy que se quejan muchos, haciendo eco, que no tienen energía, vaya, deje de estar lamentando. Vaya, converse con quien esté enojado. Reconcilie. Hay que ser humilde y hay que ser valiente también para pedir perdón, porque si nos hemos equivocado, pero no nos hagamos las víctimas. Él o ella es la culpable. Puede ser que yo sea el culpable, o los dos. Seamos poquito más prudentes, sensatos. Reconciliémonos para vivir como hermanos, para caminar como hermanos, porque hoy tanto es las heridas, tanto es el dolor y el sufrimiento que nos lleva a vivir en un campo de batalla donde en vida has matado y has sepultado por no perdonar. Hoy vivimos en un cementerio de muertos, estando vivos. Amar, no sabemos perdonar, no somos hermanos, somos seres muy individualistas, seres muy fríos y calculadores. Si nosotros escuchamos en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, cuando dice, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, esfuércense por mantenerse unidos al vínculo de la paz. Nos cuesta ser humildes, ¿verdad? Empezando por mí. Nos cuesta ser humildes, nos cuesta ser amables.
Somos amables en la casa. Somos amables en la comunidad. No, nos cuesta ser amables. Somos muy insensatos, indiferentes. No nos soportamos. Hoy la casa no se soporta. Y entre esposos no se soportan, ¿verdad? Cada rato viven peleando, porque no se soportan. Cada rato viven gritando. Entre hermanos no se soportan. Hoy son egoístas, solo quieren tener un hijo. Tienen para comprar teléfonos, tablets, televisores. No tienen para comprar un rosario, un libro de oraciones. Tenemos para todo, pero no tenemos para comprar un rosario. Y luego vivimos quejándonos. Hoy son egoístas, ¿verdad? Solo un hijo quieren tener. Y si sigue, o dos, dice, y si el uno se muere, ay, el tiempo está difícil. Nuestros abuelos tuvieron, pero nunca se quejaron. Y hoy un hijo no puedes educar. Y nos vivimos quejando. ¿Sí o no que nos quejamos? Hoy nos quejamos de la situación que vive el país, de la situación económica. Pero no gastes, pues. Nos quejamos que no alcanza la plata, pero compras el carro de último modelo. Te quejas que no alcanza la plata, pero andas viajando cada fin de semana. Te quejas que no alcanza el sueldo, pero cada semana compras ropa. Por eso Jesús es claro en el Evangelio. Porque pues no juzgan ustedes mismos, por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. No alcanza para la comida. Pero haces una fiesta y te endeudas, ¿verdad? Al menos las quinceañeras, el bautismo, el local más caro, ¿no? Los mariachis, 5,000, 10,000 dólares, pero no tienes para un ramo de flores para la iglesia, porque para pagar el estipendio en la misa se queja, carísimo cobra el padre, dice, 50 dólares, pero para emborracharse y terminar como años viejos gastando 1,000, 2,000 dólares, ¡ay, qué lindo la fiesta!, dice. Y luego, ¡ay, no me alcanza, padre! ¡Ay, la situación está difícil! ¿Qué hacemos? Pues ahorra, pues. Hace bien por endeudar. No te endeudes en las tarjetas. Limita también. Hay que ser conscientes. Eso no nos gusta reconocer, ¿verdad? Nos quejamos. Si uno ya viene, ya estamos en las vísperas de Navidad. ¿Cuántos estarán desesperados y compran? ¿Por qué no dices esta Navidad ante la situación energética? Hablo de Ecuador, ¿no? A ver, Señor, hoy voy a hacer la novena con amor, con alegría. Voy a participar de la misa de Nochebuena. Tal vez hacer lo que Dios nos ha bendecido sin una gota de licor, sin regalos, que este año no haya regalos, que haya el esfuerzo de decir, no vamos a hacer regalos, y si Dios nos ha bendecido voy a dar a una persona pobre que verdaderamente necesita. No, pero primero los regalos, y luego quejándose en marzo, en abril, porque no le alcanza para pagar las tarjetas. Mis hermanos, seamos poquito más sensatos. Por eso el Señor dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer? ¿Qué nos conviene hacer? Ser más radicales con nosotros mismos, limitar a muchas cosas. Hay que hacerlo, no nos vamos a morir. Hay que hacer ese sacrificio, porque la crisis nos ayuda a ser creativos, a resolver, pero desde otra perspectiva. Que el Señor nos conceda la gracia, la fortaleza, para que podamos ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Se ponen de pie y vamos a hacer las preces a Jesús del gran poder. Y todos decimos, apiádate Jesús del gran poder, de nuestros hogares que sufren tanto, apiádate Jesús del gran poder, de los padres de familia que se han alejado